al aire. Impacto positivo para empezar bien el día. Información para crecer, ideas que generan solución, noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Qué bueno saludarlos en impactopositivo.info en este rato que esperamos compartir con todo el cariño, como cada vez que me encuentro con Mari decimos, vamos a salir al aire, vamos a compartir con esas personas que están ahí y hoy pues con invitados de calidad como siempre. Y compartiendo desde aquí, desde Bloom Ecoworking, originando para ustedes, porque es que aquí no se irradia sino felicidad y buena energía. Entonces eso es lo que queremos transmitir y siempre que estamos acá decimos eso y Sandra tiene toda la razón. Vamos a estar con ustedes desde acá, desde este lugar tan especial, transmitiendo todo lo que tienen nuestros invitados para contar. Perfecto, atentos, porque hoy tenemos, como les decíamos, dos invitados. Ellos son María Victoria Ríos, que es una mamá comprometida, una mujer emprendedora que junto con su marido ha creado una familia muy especial y se llaman Familias que Vuelan, o esas son sus redes sociales. Vamos a conocer de qué se trata. Bueno, y con John Ramírez vamos a hablar de la integración del ser para sanar y crear futuro. Me gusta. Y él desde su experiencia se creó esta metodología. Él padeció un cáncer y buscando sanación para su vida, llegó a este tema, a la integración del ser. Entonces vamos a hablar con él sobre este tema. Quédense con nosotros en Impacto Positivo. Iniciamos. Para empezar bien el día. Impacto positivo. Y hoy en Impacto Positivo vamos a conocer una historia fascinante y maravillosa de la mano de nuestra invitada María Victoria Ríos. María Victoria es Mama Down, así me lo dijo. Ella es emprendedora, es una mujer muy trabajadora, empresaria, que junto con su esposo Camilo y sus tres hijos maravillosos, Jacobo, Lupita y Francisco, pues tienen una familia de esas especiales, o sea, una familia que hoy vamos a conocer gracias a ella, porque este segmento, digamos que lo hemos titulado Familias que Vuelan. Entonces ya se pueden hacer una idea. Vamos a saludar a María Victoria. ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación tan maravillosa. Qué rico tenerte aquí con nosotras en Impacto Positivo, sobre todo porque la intención del programa, y te lo decía antes de empezar, es eso, inspirar a muchas personas, y creo que tu historia inspira, nos acerca quizá a otros modelos lejos de los paradigmas que conocemos, ¿cierto? Como que la vida hay que vivirla de cierta manera, entonces hay que casarse, tener hijos, que vayan al colegio, que se gradúen, que vayan a la universidad, que se gradúen, y como que entramos en unas dinámicas que escapan a muchas otras sensaciones y a vivir de una manera fascinante, como vives tú y tu esposo. Así que empecemos por ahí, María Victoria, que es una historia imperdible. Sí, Sandra, la verdad es que, bueno, Familias que Vuelan nació con esas ganas de inspirar a muchas familias, y yo creo que no familias solamente, sino también a las personas. Inspirarlos e invitarlos a que dejemos de vivir en piloto automático. Yo creo que nos metieron en una, digamos, como en un libreto, y que lo compramos tal vez sin darnos cuenta, ¿cierto? Y vivimos en piloto automático. Entonces nos enseñaron que, bueno, a los 20 ya uno se debe estar graduando de la universidad,
tienes que conseguir un trabajo, ojalá que dé plata, no importa si te gusta o no, Ajá. ¿cierto? Lo importante es que te dé plata, luego ya tienes que estar consiguiendo un novio a los 30, si no conseguiste un novio y te casaste, entonces ya te quedaste, o sea, nos meten un libreto, pues que realmente pocas veces paramos a decir, venga, esto sí es lo que yo quiero, o sea, esto sí es mi vida, o realmente yo me puedo salir de la caja, ¿cierto? Y eso es lo que hemos hecho nosotros, pensar como realmente eso es lo que nosotros queremos como familia, esta es nuestra misión, cuál es nuestra misión. Y bueno, pues ahí hemos encontrado como muchos puntos de quiebre donde decimos, venga, esto no es para nosotros. Muy bien, bueno, entonces vamos a explicar bien, María Victoria, cómo fue este camino o cómo ha sido el camino, porque realmente la vida se va construyendo de pasito a pasito, o sea, momento a momento. Tú llevas una relación de pareja de unos 17 años, ¿cierto? 17 años de casados. 17 años de casados. Llega Jacobo a la vida de ustedes, es un niño que actualmente tiene 11 años, ¿cierto? Luego llega Lupita, que es una niña síndrome de Down, que viene a invitarlos a vivir de manera diferente y quizá ese es el quiebre, el punto de inflexión que los invita a eso. Ahorita quiero que lo cuentes mejor. Y luego está Francisco, ¿cierto? Que tiene 8 añitos. 8 años. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sí, ¿qué pasó en la vida de María Victoria y de Camilo cuando viene Lupita? Que ahorita lo decías, ella nos invita a vivir de manera distinta y efectivamente lo están haciendo. Sandra, sí, bueno, digamos que voy un poquito más atrás y es que para nosotros siempre ha sido muy importante la familia y desde que nos conocimos y fuimos novios, duramos casi 4 años de novios, dijimos para nosotros es importante y queremos tener 5 hijos. Ah, ok. O sea que van bien, llevan 3. No, ya se cerró. Pero entonces en ese momento yo pensaba, yo quiero que mis hijos tengan una mamá presente. Y en ese momento, para mí la última alternativa de ser mamá presente era ser emprendedora o crear empresa. Entonces, recién casados, llevamos 2 años, decidí crear empresa y dije, bueno, listo, yo creo que es como se dio una oportunidad. Y creamos empresa, ya la empresa tiene 15 años y ya luego entonces comenzamos a los 5 años, hace 11 años nació Jacobo, queríamos tener hijos seguidos, entonces Guadalupe nació 1 año después. Claro, se llevan poco ellos dos. 1 año. Ajá. Y en ese momento pues nuestra opción siempre es por la vida, ¿cierto? Nosotros somos pro vida. Entonces dijimos, bueno, Guadalupe es síndrome de Down, lo mejor que podemos hacer por ella es aceptarla y para nosotros es muy importante valorar esa diferencia de Guadalupe y en general, ¿cierto? Yo creo que es respetar y además de respetar, valorar la diferencia. Y yo creo que esa es como la enseñanza que nos vino a dejar Lupe. Y luego pues nació Francisco, nuestros hijos estuvieron en colegio regular, pues tanto Guadalupe como Francisco y Jacobo, y llegó la pandemia. Claro, esa pandemia que no dejó indiferente a nadie. Que no nos... Que vino a enseñar también muchas cosas. Sí, yo creo que para nosotros fue como un punto de inflexión. Un punto de inflexión. Un antes y un después. Y sí que lo fue. Entonces, ¿qué pasó en pandemia? Bueno, no, en pandemia nosotros pues empezamos como a tomarnos esos cafecitos luego de almuerzo que nunca lo podíamos hacer pues porque estábamos en otros cuentos. Ajá. Y empezamos a pensar, bueno, realmente la educación como la estamos viendo hoy es lo que queremos para nuestros hijos y pues nos dimos cuenta que eso hace parte del libreto en el que nos meten. Cuando uno queda en embarazo ya le están preguntando, ya sabes el colegio, y cierto, y uno apenas ni siquiera saber qué va a tener, si niño o niña, pues ya estar pensando en que hay que comprar las acciones de un colegio, o buscar cupo porque ya después no va a haber. Pero entonces pensábamos como, venga, o sea, realmente el colegio nos dimos cuenta que es una herramienta, es una opción, pero no es la única, ¿cierto? Que siempre nos han pintado, todos los niños tienen que ir al colegio. Entonces empezamos a mirar y a investigar sobre la educación tradicional, bueno, como todo el tema, y nos dimos cuenta, pues que era una opción, pero que habían otras opciones. Y encontramos en el homeschool una opción que para nosotros fue como abrir los ojos y decir, bueno, esto nos gusta, ¿cierto? Esto resuena con nosotros. Entonces expliquemos qué es eso del homeschool, cómo funciona y cómo, mejor dicho, migraron allí, porque lo hicieron. Fue educar en casa, o sea, eso es educar en casa, ¿cierto? Digamos que hay dentro del homeschool hay como mucha gama, pues digamos que hay unas gamas muy grandes.
Hay unas más conservadoras que se llevan la escuela o el colegio literal a la casa, entonces compran un pensum, ven a las 8 ven sociales, ciencias naturales, matemáticas, digamos que ese es el más conservador. Digamos que es el colegio en casa. En casa, sí. Como personalizado. Y hay familias que montan en un cuarto con tablero, bueno, como con todo, pues. Pero también hay otras que se llama Unschool, que sí es sin escuela, ¿cierto? Y ese sin escuela es más perseguir las pasiones de los hijos y entender que los niños son genios, pero los adultos nos encargamos de matar ese genio que hay. Cuando nos dicen, mamá, ¿qué es esto? O mamá, ¿por qué? Siempre les decimos, no pregunte eso, después miramos, o sea, no, ¿cierto? O por ejemplo, nos enseñan que uno solamente lee o estudia o coge un libro de lunes a viernes de las 8 a las 4, después no. Entonces, digamos que ese sin escuela es educar desde las pasiones de los hijos, desde lo que ellos quieren, ¿cierto? Y que eso muchas veces nos pasa a muchos adultos, descubrimos, pero cuando ya encontramos un trabajo o nos jubilamos, que dijimos, ahora sí quiero hacer lo que quiero, o sea, ¿y por qué no vivir así desde antes? ¿Por qué no vivir así desde ¿Qué es lo que está haciendo María Victoria y su esposo junto con sus hijos? Pues no se vayan porque vamos a hacer una pausa muy breve y ella nos va a seguir contando porque detrás de esto viene una cantidad de cosas. Ya volvemos. Para empezar bien el día, Impacto Positivo. Seguimos hablando, conversando, dialogando, compartiendo este espacio con nuestra querida María Victoria Ríos, una mamá comprometida, empresaria, emprendedora, que quiere llevar esa forma de vida a sus hijos y lo está logrando. Entonces, en la primera parte, María Victoria, estábamos hablando de esta educación en casa, más desde lo motivacional, qué le gusta al niño de vivir, como cuando nos vamos a jubilar, lo decías ahorita y me causa sensación porque siempre estamos postergando lo bueno para cuando se pueda, como que tenemos que trabajar muy duro toda la vida y ya llegará el momento de disfrutar. ¿Y por qué no disfrutar la vida? Como por ejemplo es tu propuesta. ¿Sí o no? Sí, Sandra, mira que encontramos que muchas veces le decimos a nuestros hijos, venga, estudie lo que da plata. Y realmente yo creo que es al revés, ¿cierto? Y eso es lo que queremos enseñarles a nuestros hijos. Dos cosas muy importantes, o sea, uno, lo que a él le gusta. Y yo les decía, miren, no importa, hijos, lo que ustedes quieran hacer, lo importante es que lo hagan bien, que les guste y que le genere valor a los demás. Yo creo que ahí es donde está el secreto, que el dinero es la consecuencia. O sea, yo creo que si vas a vender empanadas, que sean las mejores, y esa te va a traer el dinero, ¿cierto? Pero si lo haces con gusto, con pasión, con ganas de servir, con ganas de generar valor a los demás, el dinero es la consecuencia y eso lo hace a uno feliz. O sea, es que yo creo que no hay nada mejor que todos los días levantarse inspirado por eso que a uno le gusta. Y en pandemia nos dimos cuenta que nuestro hijo mayor le encanta cocinar. Nosotros no sabíamos, ¿cierto? Entonces ahora él quiere ser chef y bueno, y en eso lo estamos apoyando. Maravilloso. Bien, entonces, María Victoria, ¿qué ha venido después de todo eso? O sea, ustedes tomaron la decisión de educar a sus hijos en este modelo y entonces quizá alguna de las personas que nos está viendo dirá, pero entonces, ¿qué pasa? Porque es que normalmente vamos al colegio, estudiamos la primaria, el bachillerato, nos graduamos, vamos a la universidad, estudiamos normalmente 4 o 5 años, nos sacamos esa carrera, nos graduamos y parece que ese título, especialmente en países como el nuestro, es como tan importante, tan de peso, tiene que ser el profesional, el tener una maestría, tener un doctorado y a veces incluso nos llenamos de títulos que te están aportando y yo resueno con eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la educación para tus hijos? Porque también tenemos que decir esto, María Victoria, junto con Camilo y sus hijos, viajan por el mundo y educan a sus hijos en distintas partes del mundo, que también quisiera que tocáramos eso. Digamos que esa es la segunda parte, pues, de educar a nuestros hijos fuera del sistema, y es que en pandemia dijimos, bueno, los queremos educar en casa, pero hay algo dentro del homeschooling que es world schooling y es educarlos en el mundo. Entonces encontramos la posibilidad de salir a viajar, entonces
decidimos coger 5 maletas e irnos a recorrer el mundo con 5 maletas. Y en pandemia, hace 2 años, en marzo hace 2 años, decidimos, cada uno lleva una maleta por el mundo y cada que vamos a un país aprendemos de ese país, de su cultura, su idioma, su religión, sus creencias, su forma de gobierno, y de eso aprendemos todos. Pues creemos que en la experiencia hay una mayor posibilidad de aprender. Entonces, esa es la forma como mis hijos aprenden. De acuerdo, entonces ahorita me dijiste, estuvimos en Tailandia viviendo una temporada, pues estuvimos en Singapur, Camboya también. Camboya, Turquía, Malasia, Filipinas, Vietnam, Sri Lanka, India, Australia. Bueno, pues imagínense qué vida la que tienen esta pareja y esta familia, mejor dicho, tan maravillosa, porque claro, cualquiera dirá, qué interesante, pero también esos paradigmas que tenemos, esas historias que nos han contado, con las que crecimos, nos ponen muchas limitaciones también. Ahora la idea es Centroamérica, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Empiezan a estudiar un país? ¿Escogen un país determinado porque les llama la atención esa cultura, el idioma que los niños puedan aprender allí? ¿Cómo lo estudian? Pues a ver, lo que pasa es que, bueno, para nosotros era muy motivante Asia, porque pensábamos que era algo absolutamente opuesto a lo que nosotros somos, ¿cierto? Entonces fuimos a Turquía y allí aprendimos pues del Islam, o sea, es otra cosa absolutamente diferente. Y digamos que hoy los niños conocen las religiones no a través de un libro, sino a través de la experiencia, ¿cierto? No a través de lo que les cuentan, sí, sino que es algo más a través de lo que vivimos. Okay. Bueno, pues conocimos mucho del Islam, del islamismo. En Bali vivimos 5 meses, en Indonesia, y allí vivimos en una villa de una familia de Bali. Entonces pudimos, digamos, degustar y conocer muy, muy de cerca el hinduismo, y para nosotros fue una cosa hermosa, ¿cierto? En Tailandia 8 meses con el budismo. Entonces digamos que de alguna forma ellos han podido conocer y vivir pues eso que lo normal o en la educación tradicional se lee, ¿cierto? O se estudia o te lo da un profesor, pues aquí ellos lo han vivido. Súper. Yo creo que incluso la invitación hoy es esa, a romper paradigmas, a pensar que vivimos en un mundo de posibilidades, que lo importante también es como plantearnos cómo queremos vivir, ¿cierto? Sabes que, Sandra, yo creo que ese piloto en automático en el que nos han metido, en el que nos ha metido la sociedad, no sé, todo el tiempo estamos pensando en easy, pues es y si nos pasa algo, y si esto no sale, y si me despiden, y si no, o sea, y nosotros, o la invitación es cambiar el easy por el cómo sí, ¿cierto? Sí. O sea, a ver, eso es lo que quiero yo, cómo sí, cómo lo logro, cómo sí lo hago, ¿cierto? Yo creo que las posibilidades las tenemos todos. Lo que pasa es que hay una frase que es como mi frase de vida, y es: para el que cree todo es posible. Y yo creo, primero pues yo creo mucho en Dios, y creo en mí, y digamos que de alguna forma le he transmitido eso a mis hijos, y es a Guadalupe, por ejemplo, y es que hay que creer en ella, ¿cierto? Entonces el hecho de creer en nosotros y creer que es posible nos hace ver, bueno, ¿cómo sí? Yo quiero salir a recorrer el mundo, te aseguro que hay cómo sí. Hay muchas formas de hacer. ¿Cómo sí? Ese es el mensaje que nos está dejando hoy María Victoria Ríos. De hecho, tú hablabas de 4 aspectos básicos que tienen en cuenta en todo este montaje o en esa forma de vida que tienen ustedes. Vamos a describirlos brevemente porque se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que dejes... que te vayas sin dejarnos esas 4 recomendaciones o esas 4 situaciones o cosas que les han funcionado a ustedes y que quizás resuenen en alguno de nuestros seguidores. Bueno, yo creo que lo primero es, nosotros hicimos un diplomado en el que aprendimos sobre la educación en familia. Y para mí lo mejor que nos dejó ese diplomado es construir la misión. Es para qué construimos familia, ¿cierto? O para qué estoy yo acá, para qué estoy en este mundo. Entonces yo creo que eso nos va a dar una ruta muy importante, y es construir la misión de familia, una ruta de qué es lo que estoy haciendo.
Entonces, la misión sería lo primero, construir la misión. Sí, yo creo que lo segundo es creer que hay un mundo de posibilidades y creer en que lo podemos lograr. Yo creo que creer en un Dios, en el árbol, en el sol, en lo que queramos creer, pero también adicional, creer en nosotros. Muy ¿cierto? bien. Tercero es buscar el cómo sí. El cómo sí. Yo creo que eso es importante, ¿cierto? Y hay para mí un cuarto aspecto es agradecer. Yo creo que cuando vemos las cosas más desde el agradecimiento que desde la queja, se abren un mundo de posibilidades. Así es. Bueno, pues María Victoria, nos quedamos con esas recomendaciones. Más allá de eso, yo creo que es esa historia de vida, de familias que vuelan, se puede volar si queremos. Así que gracias de verdad por inspirarnos hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ella es María Victoria Ríos, una mamá comprometida, emprendedora y capaz de realizar muchos sueños que están a la mano también de todos ustedes, de todos nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque Mari nos tiene otra entrevista, igual yo creo que de impactante. Volvemos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Comenzamos este bloque con John Ramírez, coach, y vamos a hablar con él de la integración del ser con sanación para crear futuro. Ya habíamos visto la integración del ser y aquí nos vamos a hacer un recorderis. John, bienvenido a Impacto Positivo. No, igualmente, mil gracias, Marisa, por la invitación. Es siempre un placer muy inmenso poder compartir en este espacio, poder brindar un poco de mi conocimiento, de mi testimonio, que lo considero altamente valioso para que las personas puedan salir un poco de ese mal que nos aqueja tan profundamente como es la ansiedad y la depresión. Entonces hubo un proceso en mi vida, que lo tratamos en uno de los programas anteriores, que fue la superación de un cáncer a través de un concepto que me creé, que fue la integración del ser y sus pilares, que son el ego y el ser, el amor propio y el autoestima, la felicidad y la integración, que van unidas por un hilo conductor que es el agradecimiento y el perdón. En esa primera parte exploramos pues esos cuatro pilares. Esos 4 pilares ya los habíamos visto y habíamos profundizado en ellos. Pero entonces ahora vamos a mezclar esos 4 pilares con otros 2. Con el hilo conductor. Con el hilo, pues, a ampliar como ese hilo, a darle el contenido para esa sanación que todos debemos tener en nuestro ser y para poder crear un futuro. Y para poder crear futuro, porque es fundamental luego de una terapia, de un proceso que tengamos de sanación en cualquier episodio de la vida, estar proyectados al futuro. ¿Qué viene después de esto? Porque si no lo tenemos muy claro, pues básicamente tarde que temprano volvemos a recaer en el mismo estado mental y repetimos nuevamente el episodio, que es muy común que la gente se sane, pero quedan en esa incertidumbre de no saber proyectarse, o como digo yo, recordar el futuro y hacerlo realidad para evitar recaer nuevamente en el episodio que los... Es que muchos creemos que logramos la sanación, pero eso no es cierto. Nos faltan ciertos procesos, ciertas limpiezas, ciertas actitudes, y implementar esas actitudes nuevas. Digamos, hablábamos de la gratitud, hablábamos del perdón,
de todas estas circunstancias que son indispensables para que la sanación se dé plenamente. Se dé plenamente. Partamos del concepto o el hecho fundamental de que somos seres esencialmente creadores. Todo lo que te rodea, todo lo que te sucede, tú mismo lo has creado. Sí. Lo que pasa es que vivimos en un programa mental de queja y reclamo, de victimismo. Nos victimizamos por todo. Inconscientemente salimos a echarle la culpa a cualquier episodio, al prójimo, de todo lo que nos sucede. Y entonces esto lo llamo yo la desconexión. Estamos desconectados. Pero antes de eso, como te dije, tenemos que tener muy claro que el agradecimiento es constante. Cada momento de la vida debes vivir en un estado de agradecimiento total, mientras que el perdón es puntual. Y la gratitud también debe ser por lo bueno y por lo malo. Por lo bueno y por lo malo. Es que no tengo nada que agradecer, pero es como que no. Todo. Es que inclusive cualquier episodio malo, como me tocó a mí vivir, lo que lo califica a uno como malo tras traspasar un proceso oncológico, si yo me quedo en el concepto de que es algo malo y en el victimismo, pues nunca lo supero. Se pasa mucho. Pero si yo parto del hecho de agradecer ese episodio como una enseñanza que me trae, como un ¿para qué me sucedió esto? No un ¿por qué? Voy a trascenderlo. Entonces el agradecimiento es constante en la vida, cuando vas por la calle, cuando hablas con el otro, cuando compartes un espacio como este, debes estar en una actitud total de agradecimiento, porque eso genera lo que llamo yo una huella emocional de gratitud. Un impacto verdadero sobre el presente. Un impacto verdadero sobre el presente. Bueno, la gratitud vemos que es con todo, bueno, malo, todo lo que nos sucede en la vida debe tener una actitud de gratitud frente a esos problemas, si son negativos, o frente a esas circunstancias que sean buenas. Que sean buenas, sí. ¿Por qué? Porque la gratitud es la conexión directa con el estado mental de felicidad. O sea, de pronto poco entendemos estos conceptos verdaderos, como te decía, de que la gratitud la entendemos como el manual de Carreño, pues mi hijo sea agradecido. Ajá, sí, pero de las gracias. Sí, no le damos la importancia verdadera como un impacto energético que grabamos en el presente. Entonces, ese impacto energético de gratitud en el presente nos lleva a un estado de felicidad. Y la felicidad es el estado emocional más alto, la vibración más alta que hay para poder generar y crear futuro. ¿Y cómo se define ese estado de felicidad? Porque pues todos pueden decir, yo soy muy feliz, pero... Sí, o sea, la felicidad... A ver, la procesión va por dentro. Entonces, va por dentro. ¿Cómo sabemos que estamos en un estado de felicidad? El estado de felicidad no es como comúnmente lo relacionamos con euforia, estar brincando pues y salir risas y salir a abrazar y besar a todo el mundo, pues eso no es felicidad. La felicidad es un estado de calma y de paz interior y de certeza de que lo que viene va a estar bien. Por esa misma gratitud que estoy sintiendo, eso nos da ese estado de paz y de tranquilidad, porque estamos actuando bajo las leyes del universo. Bueno, John, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Pues regresamos con John Ramírez y con la integración del ser con sanación para crear futuro. John, retomando el tema, nos diste dos palabras muy importantes, calma y paz. ¿Cómo llegar a ese punto para poder alcanzar la sanación y crear ese futuro? ¿La calma qué es? ¿La paz o la paciencia qué son? Sí, la calma, que es también uno de los conceptos que de pronto no tenemos muy claro, que va en contradicción de lo que es la paciencia. La gente cree tener paciencia, pero la paciencia es una aceptación inconsciente del sufrimiento, o sea, es una aceptación de estar en un estado mental de sufrimiento.
mientras que la calma es la certeza de que lo que viene va a estar mejor. De hecho, por eso en los hospitales llaman las personas pacientes, Claro. porque están traspasando una enfermedad, un sufrimiento y que muchos tal vez quizás se quedan en ese sufrimiento. Entonces, con eso más o menos, entonces la paciencia es superar un sufrimiento, estar en estado para superar un sufrimiento. Para superar un sufrimiento. Lo describo así. Sí, mientras que la calma es un estado mental de tranquilidad con la certeza de que todo va a estar bien más adelante. Es estar en calma porque estoy en una programación de tranquilidad y de paz interior y de confianza en lo que viene más adelante. Entonces el estado ideal es tener calma, El no estado paciencia. ideal es tener calma, no paciencia. Porque la paciencia se nos pasa toda la vida en estado de paciencia, esperando, mientras que la calma es la certeza de que va a suceder algo bueno. Bueno, John, ¿cómo hacemos para que esa integración del ser la tengamos integrada en todos los pasos y en el hilo conductor? Tenemos 4 pilares y un hilo conductor. ¿Cómo lo integramos? Sí, habíamos hablado en uno de los programas anteriores que los 4 pilares pues eran el ego y el ser, la felicidad, el amor propio, la autoestima y la misma integración. Démosle como un repasito a cada uno de los pilares corto para que tengamos ahí ese recorderis y ya podamos ir listo. a los otros pasos. Hablemos del ego y el ser. El ego es ese estado mental de separación, de confrontación, de rivalidad con el otro y con el entorno, de vivir en una constante presión, en una constante amenaza de todo lo que nos sucede, de ver al otro como un enemigo. Mientras que es el ser, es ese estado puro de aceptación y de integración de que todos formamos parte de una misma creación, Sí. de que todos estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros, para colaborarnos, para sentirnos parte fundamental de la creación y de armonía con el entorno. El amor propio y la autoestima, que muchos los confunden y creen que es una misma cosa. El amor propio es ese estado mental de blindarme ante el supuesto ataque del otro. Sí. Cuando creemos que el otro nos está atacando por ese mismo estado mental de separación, de vivir en el ego. Y el autoestima es el reconocimiento de lo valiosos que somos. Cuando te reconoces el valor que tienes como parte fundamental de la creación, creas esa autoestima que igualmente también te blinda y te hace sentir bien y estar presente aquí y ahora en todos los entornos en que estás. Luego sigue el estado de felicidad, que lo obtenemos a través del agradecimiento y que es esa vibración elevada con la cual puedes llegar a sostener la realización de tus sueños. Y por último está la integración, que es básicamente entrar ya en el estado verdadero del ser, en reconocernos como verdaderamente somos, como parte fundamental de la creación y con un propósito y una meta definida que cumplir y un papel principal dentro de tu entorno, ya sea familiar, ya sea laboral, ya sea social, pero tú estás ahí para cumplir un papel y un propósito específico, y eso te da el mismo valor y la autoestima. Bueno, después entonces, porque tú desarrollaste toda esta como terapia, como toda esta metodología, pero entonces aquí le estamos adicionando la sanación para crear futuro. Para crear. En estos 4 pilares, pues ya hay una parte importante de sanación, pero necesitamos estos otros 2 componentes que hemos mencionado, la gratitud y el perdón. La gratitud y el perdón. Entonces, como dije anteriormente, pues somos seres esencialmente creadores y a través del estado de gratitud y saber perdonar correctamente,
y entendiendo el perdón como una desconexión, cuando alguien te ofenda, cuando alguien te trate mal, cuando alguien no te valore de la forma correcta, entendamos que está desconectado, que está desconectado de la creación, que está actuando bajo el ego, pero eso no te puede afectar. Pero ¿cómo hace uno? Porque es que esa parte es difícil, pues tú desarrollaste la metodología y vienes aplicándolo en tu vida. Entonces, pues desde tu experiencia es muy rico podernos enriquecer con ese concepto, cómo hacer perdonar, que el perdón sea real, porque es que uno dice, no, yo perdono, pero no olvido. Entonces ahí no estás perdonando, ¿o sí? Creo que difícilmente uno perdona, pero uno deja de recordar. Uno deja de recordar, pero ya no recuerda con la misma emoción, Sí. con el mismo impacto energético. Cuando comprendes que la otra persona o tú mismo estabas desconectado cuando ofendiste y trataste mal a otro, ya entras en un paso y le bajas el impacto energético a esa situación, entonces lo vas a recordar, pero ya no lo vas a recordar con la misma angustia con o el ansiedad, rencor, o con el rencor que se rabia, genera con dolor. con dolor, cuando no comprendes verdaderamente el significado del perdón. Ajá. Vas a recordar el episodio, pero ya no lo vas a recordar mal. Entonces vas a estar siempre en el mismo nivel energético o de felicidad o estado vibratorio que te va a permitir avanzar. Es decir, uno debe perdonar y tratar de bajarle el dolor a las otras circunstancias. A las otras circunstancias, ya entendiendo y comprendiendo. Entendiendo y comprendiendo que eso no me va a desestabilizar porque yo ya perdoné a esta persona o a esta circunstancia. Y ya entendí correctamente qué es el perdón. Bueno, John, muchas gracias realmente por volver a estar acá compartiendo con nosotros y enriqueciendo ese tema tuyo que es tan importante. No, gracias a ti, Marisa, por estas oportunidades que me das para brindar conocimiento, para transmitir un testimonio más que todo, porque es un testimonio ganador, es un testimonio que me ha permitido avanzar, reconocerme y adaptarme mejor a los entornos y a las personas. Muchas gracias, John. Tus redes sociales para que sigan profundizando en ese tema. Me encuentro en Instagram y en Facebook como John Ramírez, la integración del ser. Y en Likidim, que ya es una faceta mucho más empresarial, pues porque la integración del ser tiene su faceta humana y empresarial. Sí. Entonces en Likidim también estoy como John Ramírez. Bueno, John, mil gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con Sandra para despedir el programa. Ya regresamos. Para empezar bien el día, impacto positivo. Y llegamos al final de Impacto Positivo, compartiendo con estos dos invitados tan especiales y con los que aprendimos muchísimo. Así es, queremos agradecer a María Victoria Ríos y a John Ramírez por todo lo que nos dejaron hoy aquí en Impacto Positivo. María Victoria, con esa historia que tiene, que ha tejido con su esposo, espectacular, de esa forma de educar a sus hijos, tienen 3, y como la llegada de Lupita, de Lupe, su segunda hija, que tiene síndrome de Down, también los invitó a hacer unos cambios y ahora van por el mundo. Y yo decía, qué maravilla, cómo han visitado una cantidad de países y ese modelo tradicional en la educación, aunque le han dado la vuelta, evolucionó a este modelo de ellos. Espectacular. Y también, qué bueno también, Mari, salirnos de lo tradicional, que a veces como que estamos ahí, vivimos la vida que nos dieron que había que vivir. No, vamos a abrirnos a nuevas opciones, y ella pues nos impactó hoy con esto. Así es, y con John Ramírez pues vimos su historia, cómo él llegó a la metodología de la integración del ser, cómo sanó su vida y cómo está creando muchos
submetodologías dentro de esta metodología. Imagínate. Entonces él ya tiene la integración del ser con sanación para crear futuro, que fue lo que vimos hoy. Perfecto, pues ahí están, gracias a ellos, gracias a Bloom Ecoworking por abrirnos las puertas de este lugar, por permitirnos disfrutar cada semana este espacio bonito y pues a nuestros productores también. Claro, a los que vi Eco, gracias por estar aquí, por acompañarnos siempre. Gracias a ellos también hacemos grande este programa. Así es. Nos vamos, Mari, no sin antes decirles a nuestros queridos seguidores que se suscriban a nuestro canal, ahí está la campanita, Sí, y que señor. visiten nuestra página web www.impactopositivo.info. Información de mucho interés que tenemos ahí en esa está página. para su vida, su entorno, su salud. Ahí van a encontrar de todo. Nos Vamos. fuimos. Adiós. Chao. Para empezar bien el día, impacto positivo. Impacto positivo. Para empezar bien el día. Información para crecer. Ideas que generan solución. Noticias de actualidad que pueden cambiar tu vida. Notas de política, tecnología, farándula, moda, superación personal y mucho más. Para empezar bien